Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. Constantemente hay personas que piensan que en el infierno les está esperando Satanás para poder obrar y poder hacer daño a las personas. En cuadros de pinturas, y no solamente en estas obras de arte, sino que también en películas, se hace ver a Satanás como que fuera un personaje que atormenta a los seres que están condenados en el infierno. Terrible error, porque las escrituras no dicen eso. Un segundo concepto que las personas tienen de dónde está el diablo es que ellos piensan constantemente en una guerra espiritual, que el diablo los persigue, que Satanás está en contra de ellos constantemente. Usted puede escuchar a personas que tienen vicios como el alcoholismo o vicios como la drogadicción, o tal vez tienen alguna situación porque son algo promiscuos, diciendo: es que Satanás, es que el diablo hizo esto, es que el diablo hizo aquello. Cuando lo que no se dan cuenta es que es un terrible error pensar que el diablo está detrás de nosotros. Escuche bien, si hay algo que el diablo no está haciendo es siguiéndolo a usted, ni siguiendo alcohólicos, ni siguiendo drogadictos. Él no necesita eso. Él no necesita estar siguiendo a nadie. Constantemente hay personas que piensan que en esa manera el diablo está operando en este momento. En un primer lugar pensamos que el diablo está en el infierno. En un segundo lugar pensamos que el diablo está siguiéndonos a nosotros. Número 3, a veces se piensa que el mismo Satanás está pendiente de que nosotros constantemente estemos posesionados, o tal vez alguna persona piensa que la gente que está enojada o que tiene algún tipo de carácter, posiblemente dicen: el diablo se le metió. La verdad es que ni el diablo está en el infierno. Segundo, el diablo no tiene tiempo para poder andarlo siguiendo a usted. Por eso es que él tiene una organización fuerte constituida por demonios que hacen el trabajo sucio, y por lo tanto Satanás no está obrando siguiendo a nadie, ni tampoco está posesionando a nadie. Satanás en este momento y en esta época está obrando de una forma distinta completamente. Y por esa razón, Efesios capítulo 2 nos revela concretamente la forma en que Él está operando y dónde lo podemos encontrar. En primer lugar, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, declara acerca de Satanás cuál es la posición que Él juega en este mundo y cuál es la función que tiene. Cuando vemos en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 8 en adelante, nosotros encontramos el pensamiento de Jesús. Jesús comenzó a pensar y comenzó a entender y a revelar cómo es que funcionaba la operación del enemigo. En primer lugar, dice esto de Satanás. Juan 16, 8 al 11 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Primero Jesús dice que es el príncipe de este mundo. Eso ya nos da un lugar, una ubicación. Nos enseña con claridad que Satanás no está en el infierno, que Satanás tampoco anda siguiendo gente, sino que él tiene una función muy clara. Cuando vemos los evangelios, cuando vemos las escrituras, nos damos cuenta que Satanás opera en un ambiente distinto. El libro de Job, capítulo número 1, nos dice que Satanás, teniendo acceso a la presencia de Dios, Dios le pregunta: ¿has visto a mi siervo Job perfecto y recto ante mis ojos? Y Satanás le da cuenta de que Job era perfecto y recto y que era fiel a Dios porque lo bendecía económicamente. Por lo tanto, la Biblia revela que Satanás no es un ser que en este momento esté en el infierno, ni es un ser que ande siguiendo personas y seres humanos para posesionarlos. Es triste escuchar y ver alguna literatura que solamente se dedica a sacar títulos de guerra espiritual, y dicen de que los demonios entran en la boca y que los demonios están en las personas y hay que liberarlos, y dice que los mismos demonios pueden salir por la boca, y no solamente eso, dicen que los cristianos pueden ser poseídos. Todo eso es una falsedad, porque la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que Satanás está en el mundo, está operando en el sistema del mundo. La pregunta es:
¿Cómo está operando? Cuando Jesús señala la posición de Satanás, también lo ve en el aire, lo ve en esa atmósfera mundial. Dice en Lucas 10, versículo 18, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está hablando de cuando se fue a predicar el evangelio y muchas personas le dieron oportunidad de entrar en sus casas a los discípulos. Cuando una persona abre la puerta del reino, cuando una persona le abre las puertas a Jesús, de su familia, de su hogar, de su casa, Satanás cae y deja de tener dominio sobre ese lugar, comunidad y sobre esa familia. Es importante entender que cuando Jesús llega a un lugar, comienza a destronar al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y Satanás está obrando en este momento de diferentes maneras. Te voy a explicar qué dice la Biblia, de dónde está el diablo y cómo opera para dominar este mundo. En primer lugar, Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que Satanás domina la humanidad por medio del pecado. Esta es la influencia que Satanás tiene sobre personas, sobre la vida íntima de un ser humano. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra delito, la palabra pecado tienen diferentes significados. La palabra pecado, hamartía, quiere decir errar al blanco. Y esto lo tenemos ya claro, porque el pecado nos hace encaminarnos hacia un destino diferente al que Dios tenía para nosotros. Pero no solamente eso. Cuando dice delito, la palabra paraptoma en griego quiere decir desviarse del camino. No es solamente errar al blanco que yo tenía, al propósito que yo tenía, sino que desviarme del camino. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1, que Satanás está gobernando este sistema mundial, que Satanás está gobernando este sistema humano por medio de pecados personales. Escuche bien, hay personas que su vida está gobernada por el mismo Satanás, porque han permitido que el pecado los ciegue, han permitido que el pecado los domine. Ellos dicen que son libres, ellos dicen que pueden hacer fiesta, ellos dicen que pueden tener una vida libertina, pero es mentira. Efesios 2:1 dice que están sometidos a delitos y pecados. Pero no solamente eso, dicen que están muertos. Salen, ellos se levantan en la mañana, van a su trabajo, hacen dinero, se ríen, sonríen. Pero lo que pasa es que la muerte que ellos tienen es una muerte espiritual. ¿Por qué razón? Porque en su corazón no tienen nada de Dios. En su corazón no tienen amor a Dios, en su corazón no tienen espacio para Dios, en su vida no tienen espacio para ser dominados por Dios, sino que los está gobernando el enemigo por medio de delitos y pecados. Es curioso porque la sociedad de hoy en día dice que no tiene ningún problema con la situación espiritual. La Biblia dice que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está sometido, usted es esclavo del pecado. Porque usted no puede dejar de tomar, usted no puede dejar la droga, usted no puede dejar su adulterio, usted no puede dejar su vida de infidelidad por una sola razón, porque el pecado, porque el desvío suyo es más fuerte que lo que usted tiene en su cabeza y en su corazón. No se puede dominar. El enemigo domina este mundo, este sistema, por medio de pecados personales. Esto revela que las personas pueden estar vivas, pueden saltar, pueden correr, pero su vida espiritual es muerte, porque no tienen conocimiento de Dios, porque no tienen nada de Dios en su vida, porque no piensan en Dios, porque no tienen conocimiento de Dios. Y es duro saberlo, porque la persona que me escuche y tal vez esté alejada de Cristo, él va a decir: no, mi vida es muy buena, mi vida está muy bien. Pero la Biblia dice que eres esclavo. La Biblia dice que estás en delitos y pecados, estás en transgresiones y pecados, que estás desviándote del camino y que has cerrado al blanco. Mire qué terrible, mire qué duro. Nosotros siempre tenemos ese pensamiento, que una persona que posiblemente está metido en una vida de mucha prosperidad, en una vida de muchas situaciones económicas, es feliz. Hay personas que se están suicidando. Los mismos influencers que aparecen en Facebook, que tienen miles de seguidores, pero son personas que están
amarradas al pecado, no son felices, están sometidas a una mentira. La segunda manera en que Satanás está gobernando el mundo no solamente es por medio del pecado personal. El capítulo 2, versículo 1 nos revela que la vida de cada uno independiente está dominada por ese tipo de cosas. En esta pandemia han crecido dos cosas: o las personas se han acercado a Dios y han crecido espiritualmente, o han crecido en pecado. ¿Qué es lo que más ha crecido en internet? Todos los lugares que promocionan pornografía han crecido grandemente. Los lugares que promocionan apuestas. ¿Sabe por qué? Porque en la pandemia ha habido una lucha, y la lucha ha sido certera, porque o buscas a Dios y buscas el perdón de Dios, o buscas el crecer en el pecado, o buscas en crecer en pecado, o buscas en crecer en la maldad o en la verdad. Cualquiera de los dos caminos son los que se están tomando. Ahora, no solamente dice que nos domina el pecado, sino que en el versículo 2 podemos encontrar la segunda manera que Satanás gobierna el mundo. Versículo 2, escuche bien: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de escuche bien, mundo. Dice que el mundo genera una corriente. Y usted dirá, ¿y esa palabra corriente qué quiere decir? Fíjese que la palabra tiene que ver con el hecho de una época determinada. Quiere decir con una época determinada. Dice la palabra de Dios de que el mundo tiene una corriente de tiempo, tiene una época que la gente sigue. ¿Por qué le dice corriente la Reina Valera? ¿Por qué lo tradujo de esa manera? La palabra en el texto griego revela que es la palabra aión. Aión en griego quiere decir edad, quiere decir época. ¿Y sabe cuál es el punto? El enemigo está gobernando esta época. Pero ¿de qué manera está gobernando la época y por qué la está gobernando? Primero, hablemos del mundo. Yo he escuchado muchas veces que hablan de cristianos que se van al mundo porque se van de la iglesia, porque se apartan de Dios. Escuche bien, estar en el mundo no significa que se vaya de la iglesia. Estar en el mundo significa que usted vive en un sistema corrupto. Y este sistema corrupto del mundo tiene que ver con las siguientes situaciones. El mundo está metido en las cuestiones académicas, en las escuelas. El mundo está metido en la tecnología. El mundo está metido en internet. El mundo está metido en Facebook. El mundo está metido en toda la tecnología humana. Pero no solamente está metido en academia, está metido en toda la situación de tecnología, sino que está metido en la política también. Escuche bien, por mucho tiempo la iglesia fue la principal institución que gobernó el mundo. Pero cuando vino la Revolución Francesa para los años 1800, en la Revolución Francesa se decidió que no se quería ya que la iglesia estuviera por encima de ningún ente, por ninguna institución. Y desde ese momento el gobierno estuvo por encima de todas las iglesias. Y escuche bien, ellos dijeron, no queremos nada de Dios en nuestros sistemas educativos, no queremos nada de Dios en nuestros sistemas educativos, no queremos nada de Dios en nuestros conceptos filosóficos, no queremos nada de Dios en nuestros derechos humanos. Ahí comenzó a darse la política, ahí comenzó a desarrollarse la idea de que Dios no tiene nada que ver en este mundo. Escuche lo que ha pasado. El mundo tiene un gran poder sobre el ser humano. Puede usted estar metido en una iglesia, puede usted estar metido en una congregación, puede usted ser un líder, ser un predicador, ser un pastor, pero si vives metido en el sistema corrupto mundano, en el sistema corrupto pecaminoso, entonces eres mundano. Satanás ha desarrollado medios. Usted comienza a descargar una predicación y ponen fotos pornográficas. Ofrecen cómics pornográficos, ofrecen mujeres en internet, ofrecen todos los tipos de deleites, de placeres en internet. Y usted me va a venir a decir que Satanás anda ahí siguiéndolo a usted. No, Satanás tiene dominado el sistema de la tecnología, lleno completamente de situaciones adversas y pecaminosas. Él no necesita en este tiempo andar siguiendo a nadie. Si nosotros solos lo buscamos, abrimos el internet, derramamos tiempo y desgastamos tiempo en tecnología. A veces dedicamos este tiempo 5 o 8 horas y la pregunta es, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza? Le voy a decir el orden de los pensamientos.
sexo, dinero, pasiones, lujos. No hay nada de Dios en la cabeza de la humanidad. Usted pudo haber venido y derramar y de gastar 2 horas el día domingo en un culto, pero si usted dedicó 8 horas a estar en internet perdiendo el tiempo, usted le ha servido más al sistema mundanal que a Dios. El mundo es sistema educativo, sistema tecnológico, pero no solamente eso, es un sistema religioso. Es un sistema religioso. En este mismo momento hay una cantidad de personas, hay un montón de personas metidas en religiones totalmente alejadas de Cristo. El enemigo está contento. ¿Por qué razón? Porque cuando se levanta una iglesia evangélica, porque usted dice, la iglesia católica, no, de ninguna manera. En los púlpitos en donde no se predica del evangelio, en donde no se habla de pecado, en donde no se habla de adulterio, en donde no se habla del infierno, es solamente porque los están acariciando. El diablo tiene sus iglesias. Y no son iglesias satánicas, son iglesias que no hablan del evangelio, son iglesias que no hablan de la cruz de Cristo. Hay mucho cristiano que ha pasado muchos años en las iglesias evangélicas y han pasado saltando, han pasado gritando aleluya, han pasado diciendo alabaré a Dios, pero ¿sabe qué? No tienen conocimiento de la palabra de Cristo, no tienen conocimiento de la persona de Jesús. La religión está dormida, las iglesias están dormidas. Porque hemos metido el espectáculo a las congregaciones, hemos traído el show a las congregaciones. Y hemos comenzado a ver cada día más que la iglesia ha comenzado a entrar en un proceso de desgaste. Es por eso que mucha gente en la calle no cree. Es por eso que mucha gente en la calle dice, yo para poder ser cristiano, pues mejor no me hago cristiano, mejor me quedo mundano. Porque ven nuestra vida, ven nuestro estilo liberal, ven cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos, ven cómo nosotros también consumimos droga, ven cómo nosotros también abandonamos a nuestras mujeres y por eso ellos piensan de esa manera. Escuche bien, el sistema mundano tiene que ver, número 1, lo vuelvo a repetir, con tecnología, tiene que ver con religión, tiene que ver con medios de comunicación. ¿Qué están haciendo todas las compañías de Hollywood? ¿Qué están haciendo Disney, Nickelodeon? Todas las compañías metiendo ideología de género. Parejas homosexuales creando niños. Y eso se está inculcando en la mente de nuestros bebés, de nuestros niños. En Estados Unidos, un niño que va al kinder tiene ya esa enseñanza, esa percepción. Se dice que usted puede ser miembro de una familia tradicional o puede ser que tu papá pueden ser 2 mujeres o 2 varones. Hermanos míos, escuche bien, usted siempre se consideró una persona cristiana. Yo quiero decirle esto, cuando usted deja a su hijo viendo televisión toda una mañana, lo que está haciendo es metiéndole el mundo hasta lo más profundo de su pensamiento. La corriente de este mundo es terrible. ¿Dónde está el diablo? En tecnología. ¿Dónde está el diablo? En medios de comunicación. ¿Dónde está el diablo? En religiones. Cultos de 20, 30 mil gentes. Pero no se les habla del evangelio de Jesucristo. No se les dice que la cruz es sacrificio. No se les dice que tienen que morir a sí mismos. No se les explica a la gente que tienen que morir al yo. No se les dice a las personas que tienen que tomar su cruz. Solamente prosperidad, solamente ofrecimientos mercantiles. Ven a la iglesia y Dios te va a prosperar. Ven a la iglesia y te van a cambiar el carro. Ven a la iglesia y Dios te va a bendecir. Escuche bien, hermano, Jesús ofreció a sus discípulos cruz y muerte. ¿Por qué vamos a lamentarnos de lo que estamos viviendo? Si Cristo nos prometió esperanza eterna. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. No está equivocado el evangelio. ¿Quién se ha equivocado? Los que hemos predicado prosperidad, los que hemos predicado solo abundancia, los que hemos predicado solamente ven y ven a la iglesia, no te preocupes, aquí hay bendición, aquí hay dinero, aquí hay... No, hermanos, Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Y Satanás tiene esta obra mundana. El sistema mundano es tecnología, el sistema mundano es religión, el sistema mundano es televisión, el sistema mundano es
Mire bien, lo más duro y lo más terrible es que Él tiene todo esto en sus manos. Él tiene todo esto en sus manos. La educación, la religión, los medios de comunicación, la tecnología, todo está en manos. Mire cómo domina Satanás. Dice el texto de que esa gente está siguiendo la corriente del mundo. Están muertos y no se dan cuenta porque están siguiendo una corriente mundana. Pero escuche bien, el último rasgo de dominio de Satanás es la política, es el gobierno. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo las leyes? ¿Qué quieren hacer en El Salvador? Número 1, que se apruebe el aborto. La Constitución dice que hay vida desde la concepción del ser humano. Por eso es que en nuestro país no se ha aprobado el aborto. Número 2, ¿qué quieren hacer? Aprobar los matrimonios homosexuales. Yo estoy de acuerdo que un homosexual pueda tener que regirse con un sistema de leyes, porque si está conviviendo con otra persona, ¿cómo le va a quedar esos bienes a esa pareja? Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que hayan matrimonios homosexuales. Pero ¿qué es lo que sucede? Toda la política mundial está peleando porque se aprueben los abortos, porque se aprueben las reuniones y las parejas gay, para que se apruebe la adopción de parejas homosexuales, para que se aprueben las drogas. Usted quiere venirme a decir a mí que el diablo está en el infierno. Usted quiere venirme a decir a mí que el diablo lo anda buscando. Le voy a decir una cosa: aquellos que andan reprendiendo, aquellos que dicen reprendo, escuche bien, usted está metido en el sistema de Satanás, que está siendo dominado por política, está siendo dominado por religiones, está siendo dominado por tecnologías, está siendo dominado por medios de comunicación. Señor, se acaba de descubrir un gran escándalo. Una red de prostitución mundial que prostituía niñas, muchachas, jovencitas, menores de edad. Se las llevaban de Estados Unidos a España, de España a Estados Unidos. En este mundo se sacrifican niños, bebés, en cultos satánicos de gente muy poderosa. Y usted me viene a decir a mí, Satanás está detrás de nosotros. De ninguna forma. No está detrás de nosotros. Él tiene dominado el sistema del mundo. Mire quién es el gran director de todo este negocio. Y ojo con esto, Pablo, fíjese que no dice el nombre Satanás, sino que solo dice, escuche lo que dice. Vuelva a leer conmigo el versículo 2. Escuche lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está. ¿Y quién domina el mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Por qué razón? Porque toda la operación es invisible, porque toda la operación que él tiene no se ve, no se mira, está en nuestras formas de vivir, en nuestra misma sociedad, está en nuestra cultura. Y no nos fijamos, y Él está dirigiéndolo, Él está administrando, Él prepara épocas. ¿Cuál fue la lucha de los años 80? Las perversiones sexuales. Hasta antes que hubiera el VIH, la gente estaba completamente liberada, se acostaban con quienes querían. Surgió el VIH y la gente se calmó, pero no entendimos. Seguimos adelante y vinieron peores pestes y peores situaciones para advertirnos que el verdadero Dios de este mundo no es el príncipe de la potestad del aire, porque Él es el príncipe de la potestad del aire, pero hay un rey que gobierna la humanidad, hay un rey que está por encima de todo dominio satánico, y ese rey es Jesucristo el Señor, nuestro Dios. Él puede dominar el sistema, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por el sistema. ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza? Porque aquí está este señor llevando un espíritu en las edades, en las épocas, influenciándonos con todo su sistema corrupto. ¿Cuál es el deber del cristiano? Ser más fuerte y no permitir que la tecnología te gobierne, no permitir que la religión te gobierne, no permitir que los medios te gobiernen, no permitir que la política te gobierne.
Tienes tú que entender que el que está dentro de nosotros es más grande que el que está fuera de nosotros. Nosotros debemos de usar la tecnología para predicar el evangelio. Nosotros tenemos que usar la tecnología para mandar versículos bíblicos. Tenemos que usar la tecnología para edificar, no para destruir. Tenemos que usar los medios de comunicación para predicar el evangelio, para conocer las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que utilizar la política para enseñarle al mundo que el Rey de Reyes es Jesucristo. Domina la educación, domina la religión, domina la tecnología, domina los medios de comunicación y domina la política mundial. Pero mire lo que dice el texto. Después que nos ha dicho de que Satanás tiene el pecado para dominarnos individualmente, tiene el mundo para dominarnos colectivamente, ahora nos va a decir cuál es el efecto contrario al poder satánico. Escuche lo que dice el versículo 3: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire lo que pasa. El sistema tercero que ocupa Satanás para dominar la humanidad es la carne, nuestra carnalidad. Y esa carne tiene deseos, y esos deseos son alimentados por el enemigo. Es curioso, pero esta palabra epitumía, la palabra en griego, es eso, todos los deseos depravados o depravaciones que una persona puede tener están metidas en ese concepto epitumía. Y está actuando, operando. Cuando dice que Satanás está operando, quiere decir energontus, quiere decir que él lo está energizando, él está dirigiéndolo, él lo está alimentando, él lo está organizando, él está llevando a la gente a que haga esto. Estas olas de carnalidad se reducen en olas de criminalidad. Por eso es que hay épocas en donde se disparan los asesinatos, los homicidios. Personas dan órdenes para que se comiencen a desatar homicidios y comenzamos a escuchar varios asesinatos. Comienzan olas de desaparecidos porque las órdenes son de que desaparezcan a las personas que matan. Comienza a levantarse cierto tipo de temporadas donde comenzamos a escuchar estas situaciones de las epitumías, que se levantan olas de criminalidad, situaciones adversas. Eso es lo que hace el enemigo. Qué duro. Pero escuche lo que dice el versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aún, escuche bien, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra que nosotros hemos sido resucitados y que nuestro lugar es estar sentados en lugares celestiales. Escuche bien, querida iglesia, escuche bien, querido hermano, usted que me está escuchando, usted que me está viendo. Puede haber mucho poder satánico, puede haber mucho poder de maldad en este mundo, pero le quiero decir con toda claridad que nuestro lugar ya no es este mundo, sino que es estar sentados a la par de Cristo. En el nombre de Jesús, si has estado dedicando tu tiempo, tu mente, tu inteligencia, tus capacidades para dedicarle al sistema mundial, al sistema mundanal, al sistema de Satanás, en este momento tú tienes que entender que tienes que dedicarte a Cristo, porque nosotros estamos sentados con Jesús en lugares celestiales. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no pertenecemos a este sistema, no pertenecemos a este mundo. Tenemos que comenzar a llenarnos de pensamientos espirituales. Comencemos a llenarnos de pensamientos espirituales. Comiénzate a llenar de la palabra de Dios. Mándale a tus amigos versículos y textos bíblicos. Hoy más que nunca se necesita que los cristianos manden luz para que la gente tenga esperanza. Se está muriendo la gente y la gente no tiene esperanza porque no han creído en Cristo. En este momento, hoy más que nunca, es necesario que enseñemos la palabra de Dios. Hoy más que nunca, cristiano, llénate de las cosas correctas. Comienza a derrocar el sistema. Utilicemos la tecnología, utilicemos los medios, utilicemos la religión, utilicemos
todo el sistema que Él tiene y ocupémoslo para engrandecer el nombre de Cristo. A Él no le gusta, porque Él ha tomado posesión y el deseo de Él es que las mentes de los hombres estén cegadas. Segunda epístola a los Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está obrando para cerrar el entendimiento de muchos. Satanás está obrando para que no tengamos tiempo para pensar. Satanás está obrando para que usted no piense en Dios, para que usted no piense en Cristo, para que usted no piense en las cosas espirituales. Satanás está obrando para ponerles pensamientos de sexualidad, pensamientos depravados en su cabeza. Hermano mío, su mente, su mentalidad le pertenece a Jesucristo. Y por lo tanto, en este día declaramos victoria. Le voy a decir algo: si usted está sometido a este sistema mundanal, quiero decirle con toda autoridad que usted tiene que ser libre y comenzar a dedicarle tiempo a los pensamientos espirituales y a llenarte de Cristo y a llenarte de Jesús. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de una vida sin Cristo? Número 1, se vive de acuerdo con la edad presente, el sistema mundano que tiene Satanás. Número 2, en la vida bajo los dictados del príncipe de las potestades del aire. Él manda una orden, Él manda un sistema, Él manda una enseñanza en los medios y usted la cree, usted la acepta, usted la recibe, usted la concibe, usted la tiene porque Satanás se la está mandando. Número 3, se caracteriza por una vida llena de desobediencia porque usted vive lleno de delitos y pecados. Por lo tanto, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice también que es una vida sometida a los deseos de la carne, deseos sexuales, deseos prohibidos, deseos depravados. El enemigo tiene un gran negocio, pero yo quiero decirle algo: nosotros estamos sentados en lugares celestiales y por lo tanto, en este momento, usted no va a andar reprendiendo a Satanás ni va a andar reprendiendo demonios. Lo que usted tiene que hacer es llenarse de la palabra de Dios y llenarse de los pensamientos cristianos y llenarse de las escrituras y llenarse de la palabra para que usted pueda hacerle frente a este sistema corrupto, a este sistema que nos hace perder el tiempo, que nos hace perder las ideas buenas y que nos hace hundirnos en una cantidad de pensamientos que no nos dan tiempo para pensar en las cosas de Dios. De esta manera, Dios, Jesucristo, el Señor, está en nosotros y podemos hacerle frente a este sistema mundanal. ¿Dónde está el diablo? En un mundo que él gobierna, en un mundo que él está administrando. Pero recuerden que Jesús ha vencido al mundo y por lo tanto utilicemos todas estas cosas, utilicemos todos estos medios para poder recibir y poder dar palabra de Dios y edifiquémonos para que Cristo sea glorificado. Satanás administra el sistema mundial y el sistema mundanal, pero Jesús establece su reino y Jesús vio caer a Satanás como un rayo, porque donde llega la palabra de Dios, donde llega el evangelio, donde llega palabra, donde llegan las escrituras, en ese lugar está el reino de los cielos, en ese lugar está el reino de Cristo y no está el mundo, que es el sistema satánico. Termino con este pensamiento. Jesús nos llama cuando estábamos sometidos a los pecados y éramos esclavos de Satanás, pero ahora nosotros estamos en lugares celestiales y desde los lugares celestiales no nos dejamos guiar por el enemigo, no nos dejamos abrazar por Satanás, no permitimos que nos meta pensamiento, no permitimos que nos meta ideología, no permitamos que nos meta conceptos, porque nosotros estamos en lugares celestiales y el lugar de nosotros es superior al que tiene la esclavitud de Satanás. Por lo tanto, solo cuando te sientas en lugares celestiales puedes hacerle frente a este mundo, a este sistema, y puedes levantar tu corazón y decirle a Cristo: Jesús, mi vida te pertenece a ti. Jesús nos ha salvado y estamos sentados en lugares celestiales. Usted me ve aquí, pero yo estoy sentado en lugares celestiales, porque de esa manera no nos permitimos dominar por los sistemas satánicos y comenzamos a administrar nuestra vida conforme al propósito de Jesús. Vamos a orar en esta mañana.
yo quiero invitarle a que reciba a Jesús en su corazón. Repita conmigo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11 si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque.